Un cuerpo puede morir mucho antes que el corazón. Deja de latir un alma puede extinguirse. Mientras los pulmones todavía suben y bajan y... A veces la muerte no es un solo momento. Es un colapso lento hacia el horror. 18 de marzo de 1584 Zar Iván IV de Rusia. Recordado por la historia como Iván el Terrible se desplomó en su habitación privada. Cámaras mientras juega al ajedrez la escena. Era una cámara real engañosamente serena. En el Kremlin se desarrolla un juego tranquilo. Los murmullos de los asesores del zar se inclinaron. Por encima del tablero murmuró algo ininteligible y se desplomó hacia adelante en silencio, pero lo que pasó después fue. Se informó de cualquier cosa menos de testigos pacíficos. Que su cuerpo temblaba violentamente, sus ojos. Echó la boca hacia atrás y vomitó espuma. Gritó, sus extremidades se espasmaron y dobló su barba de forma antinatural una vez. El símbolo de su autoridad patriarcal. Estuvo teñido de bilis durante casi 15 minutos. El gobernante de toda Rusia goleó. Delante de hombres demasiado asustados para hablar. Aturdido por actuar, esto no era lo digno. Muerte de un soberano, esto fue un descenso al infierno, y cuanto más descubra sobre los últimos días de Iván son aún más inquietantes. Se convierte porque este no fue el final de una vida, fue el acto final de una década. Largo desentrañar un calculado deterioro, una locura alimentada por el trauma. Paranoia y brutalidad tan profundas que quemó la tierra bajo su corona. El horror no estaba solo en cómo murió, era en cómo hizo de la muerte su lenguaje. La muerte de Iván no fue ni rápida ni la muerte de Iván. Menos mal que no era el limpio y afilado corte de la espada bulla ni de lo realista. Fue una lenta podredumbre mental, espiritual y colapso físico prolongado durante años. E incluso en sus momentos finales, como el cuerpo se desplomó bajo el peso de su propia decadencia. Iván no solo estaba muriendo, estaba todavía actuando, todavía intentando controlar el escenario en el que se convirtió en el primer zar de Rusia. Arquitecto de un reinado definido por la tortura, ejecución y psicológica sistémica. La guerra, su operic y la muerte personal. El escuadrón que creó vagaba por el campo, vestidos con túnicas negras, arrastrando nobles. En mazmorras sirviendo hombres vivos, violando y quemando pueblos enteros. Los ríos de Novgorod se puso rojo de sangre y todo. Es cada cadáver mutilado, cada huérfano niño, cada mujer que gritaba fue hecha en el nombre del poder divino, pero para un hombre quien se autoproclamó elegido por Dios. La última hora parecía más un castigo que la ascensión. Cuando Iván cayó a el suelo aquella mañana de marzo, su mente ya se había derrumbado en fragmentos. Estaba alucinando demonios que le susurraban. Santos que nadie más podía ver, convencidos que su comida estaba envenenada, que los consejeros eran traidores a Dios mismo. Se había quedado en silencio y tal vez tenía razón. Contención. Porque cuando la muerte llegó para Iván el Terrible, no lo tiró, se rompió la puerta. No había sacerdotes corriendo a su lado de la cama, ningún hijo a sus pies. Orar por el cuerpo de un padre simplemente protege. Demasiado asustados para tocar al hombre que una vez temido vivo. Solo silencio hasta que alguien susurró la palabra veneno. Lo que siguió no era dolor, era contención. El cuerpo tuvo que ser retirado rápidamente y en silencio. El Kremlin tuvo que ser asegurado por los rumores. Tuvo que ser manejado porque un zar muerto estaba. Un tirano muerto es aún más peligroso. Así empezó la autopsia más inquietante. La historia rara vez habla de la carne, pero de la mente, el legado, el miedo. La muerte de Iván no termina con una caída. Un tablero de ajedrez empieza ahí y que
A continuación se expondrá no solo como Iván. El terrible murió, pero cómo se convirtió en un símbolo de lo que realmente es el poder sin control. Parece que cuando devora el alma de un nación y no deja nada más que sangre a su paso, la mente de un tirano puede torcer un nación sino un cuerpo fallido que expone el hombre debajo del mito en el momento. El legado. Iván IV se desplomó sobre ese tablero de ajedrez. Su cuerpo ya era una ruina en descomposición. Esto no fue una muerte súbita, fue una muerte retardada. Inevitabilidad del hombre al que el mundo llamó terrible había estado muriendo mucho antes. Marzo de 1584, simplemente no lo sabía o no lo admitiría la ciencia forense moderna. Análisis de los restos de Iván realizado en la década de 1990 por científicos rusos pinta una imagen horrorosa de su físico. Su condición era frágil, sus huesos estaban. Los dientes estaban podridos y negros, y lo más inquietante, su cuerpo estaba saturado de mercurio, no trazas niveles letales cientos de veces por encima de lo que la medicina moderna proporcionaría. Considere seguro fue que no fue envenenado. Directamente la verdad es más oscura. Iván era matándose lenta y metódicamente. A través de su propio botiquín era un hipocondríaco crónico obsesionado con enfermedad y castigo corporal divino. Corrupción, ingirió mercurio mezclado. Los elixires son tratamientos habituales en la época de enfermedades como la sífilis y artritis que se suponía que debían purgar. Los demonios limpian la sangre y equilibran la humores, en cambio lo estaban envenenando. Desde adentro hacia afuera, Iván sufrió de adentro hacia afuera. Dolor articular paralizante, probablemente. Combinación de envenenamiento por mercurio y artritis degenerativa, caminaba encorvado. Sobre sus dedos se curvaron antinaturalmente los movimientos eran cada vez más erráticos. Él gritaba de agonía en él. En medio de las reuniones estatales, sus asesores. Congelado mientras se convulsionaba o se arañaba. Túnicas una vez vomitó sangre directamente sobre los pies de un peticionario y luego exigió. El hombre besó la mancha, su piel estaba pálida. Y sus ojos cerosos a menudo estaban inyectados en sangre. Barba una vez orgullosa y negra adelgazada y pinturas demasiado canosas de la primera. Periodo lo desinfecta, pero testigos presenciales. Describe a un hombre cuya apariencia creció. Más monstruoso cada año y debajo. Ese exterior grotesco rápidamente. Sistema nervioso deteriorado. Iván sufrió convulsiones, alucinaciones y periodos de catatonía. En un momento él estaría. Estalló en furia violenta arrojando sillas, destruyendo iconos y el próximo colapso. Entre sollozos y oraciones algunos médicos hoy lo llamaría inducido por mercurio. Neurotoxicidad otros sugieren terciaria. Sífilis o incluso lóbulo temporal avanzado. Epilepsia, pero en su corte no había diagnóstico médico, solo había susurros de castigo divino o demoníaco. Posesión, y el zar los escuchó a todos. Se obsesionó con su propia mortalidad. Paranoico de que los nobles de Boar eran conspirando para matarlo, convencido de que Dios estaba probándolo con tormento físico. Golpeó a sus sirvientes y torturó a los médicos. Una vez exigieron su corte. El médico abrió el cráneo de un campesino vivo. Busca la fuente de los malos pensamientos, como si los pensamientos fueran un tumor que pudiera ser. Cada dolencia se convirtió en una campo de batalla, cada tos una maldición, cada temblor una prueba. Pero Iván no era solo luchando contra su cuerpo, luchaba contra el tiempo. Él mismo fue el primer zar de la corona de Rusia. El fundador de un imperio, el hombre que había creó un estado tan temido que la gente
Lloraron mientras pasaban junto a su sombra y ahora ese mismo hombre no podría soportarlo sin ayuda, no podía sentarse sin dolor, no podía rezar sin atragantarse con sangre. La ironía de su nombre Grasney, a menudo traducido como terrible pero más cercano en significado a asombro, inspirador, temible, había cuajado lo que había una vez evocaba pavor, ahora inspiraba malestar. Era un cadáver andante, rodeado de aduladores demasiado asustados para mencione el hedor, y quizás lo más. Diciendo que lo sabía, comenzó a prepararse por la muerte de una manera que solo un tirano puede hacer. Para controlarlo, reescribió su testamento. Exigió que sus enemigos fueran torturados antes su muerte para evitar la calumnia en él. Más allá de la vida, insistió en elegir su túnicas funerarias con meses de antelación y tenían. Los ungían con aceite santo cada pocos días. Semanas, pero lo único que no pudo hacer fue el colapso final. Elegir fue la manera de su fin. Cuando el colapso final llegó, no fue noble. No estaba limpio, era humillante. El cuerpo se convulsionó tan violentamente que sus túnicas le desgarraron las costuras y le desgarraron las entrañas. Vació su boca abierta pero sin palabras. Solo se escuchó un gemido bajo en algún lugar. Entre un gruñido y un gemido hicieron sus asistentes. No se apresuraron a ayudarlo, ellos retrocedieron. Creencia ortodoxa sobre la presencia de demonios podría corromper a los vivos, y en ese momento Iván parecía un hombre poseído. Un momento después se desplomó de bruces. En el tablero de ajedrez las piezas se dispersaron. El juego inacabado, al igual que su vida. Esta no fue la muerte de un gobernante, fue el choque largamente retrasado de un cuerpo retenido juntos por nada más que el miedo, superstición y ritual. Un cuerpo que tenía se ha ido desintegrando mientras el trono debajo se mantuvo frío, duro e inflexible. El corazón puede haber dejado de latir día, pero el cuerpo había estado fallando durante años, y es solo cuando te despojas las leyendas, los títulos y el propaganda que te das cuenta. Iván el Terrible no murió rey, murió prisionero del mismo terror que él creó. Cuando la mente de un rey destruye el reino, a menudo sigue mucho antes del cuerpo de Iván. Entregó su mente, ya se había derrumbado hacia adentro como una catedral cuyo techo se derrumba bajo el peso de su propia corona hasta la mundo exterior. Iván era un zar divinamente elegido para gobernar con fuego y acero, pero dentro de su cráneo estaban las cámaras, resonando con fantasmas de miedo y una rabia tan caliente, ampolla la historia misma. Iván el Terrible es a menudo recordado por su violencia, pero esa violencia no era al azar, era un ritual predictable, lógica de una mente que se desenreda con cirugía. Los historiadores de precisión décadas después intenta darle nombres postraumáticos: trastorno de estrés, psicosis paranoide tóxica, neuropatía, trastorno maníaco depresivo, incluso el trauma del duelo complejo. Pero en el siglo XVI, en la Rusia del siglo XIX, no existían términos como estas. Son solo las palabras más temidas en tradición ortodoxa: Basumin el loco. El desenlace comenzó temprano. Iván era solo 3 años cuando murió su padre, envenenado probablemente por jabalíes ambiciosos. A los 8 años su madre también fue asesinada. Envenenado, que dejó a un niño heredero. El trono ruso, huérfano, maltratado y rodeado de víboras, vivía en él. El Kremlin, no como un príncipe sino como un prisionero golpeado, hambriento, burlado, dejado a pasear por los salones palaciegos bordeados de tapices podridos y ojos hundidos. Asesores vio mascotas arrojadas desde el Kremlin. Torres para divertirse, observaba a los hombres
Azotado hasta la muerte, escuchó a los sacerdotes hablar de pecado y fuego y juicio y el infierno, todo antes de que hubiera crecido su primer pelo de barba. Esto no fue una infancia. Fue un adoctrinamiento en el terror y Iván aprendió demasiado bien la lección de que el miedo controla mejor que el amor. Para sobrevivir debes matar antes de morir. Mató que el único poder real es el poder de acabar con una vida y el único poder real. La lealtad es silencio bajo el hacha, así que cuando se convirtió en zar con solo 16 años, gobernó. No como un reformador sino como un arma suya. La coronación fue la primera vez que alguien. El gobernante ruso fue coronado con el título zar, no solo un príncipe sino un César, un hombre responsable solo ante Dios, y si Dios no respondería a sus oraciones, Iván lo haría. Él mismo les respondió durante años. Equilibrado entre brillantez y brutalidad, él creó el primero. La burocracia rusa centralizada construida. Las iglesias promovieron la alfabetización, pero luego, presa agrietada, la muerte de su primera esposa, Anastasia, a quien realmente amaba. Posiblemente envenenado por rivales destrozados. Su último vínculo con la empatía humana es cuando comenzaron las visiones, los demonios se arrastraban. A través de los muros del patio los ángeles gritaban. Mientras dormía creyó que el diablo había infectado a Moscú de tal manera que los jabalíes eran conspirando para resucitar a Satanás a través de pecado ritual. Se despertaba temblando, gritando los nombres de los santos, exigiendo sangrías para purgar el humo en su vena. Se volcó en la oración, pero las oraciones se convirtieron en maldiciones y se encerró en los monasterios durante días, emergiendo con mejillas con surcos de lágrimas y nudillos ensangrentados. Luego, solo unas horas después, ordenaría todo el pueblo fue recaudado por no pagar impuestos a familias enteras empaladas, embarazadas, mujeres arrojadas desde los muros. La locura se convirtió en método y vestía túnicas de color negro. En 1565 Iván creó su propia ópera. Policía secreta personal, viajaban de negro. Los caballos llevaban capuchas negras y portaban cabezas de perro cortadas atadas a sus sillas de montar. Un símbolo que Iván afirmaba haber olfateado. Traición, pero no era una metáfora. Quemaron a Navgar hasta los cimientos y lo masacraron. Miles de nobles hervidos vivos se ahogaron. Pueblos enfrente de los cuales mataron a niños. Los padres los obligaron a confesar, amenazando con violar linajes enteros de la existencia, y todo sucedió. Mientras Iván oraba, escribió cartas a colapso psicológico. Monasterios pidiendo perdón. Entonces firmaron sentencias de muerte una hora después. Momento en que le estaba dando terreno a la iglesia. El siguiente arrastre de obispos hacia la tortura. Cámaras, esto no era política, esto era. El colapso psicológico se desarrolló en él. El escenario más grande del mundo en el momento en que él llegó a los 40 años, incluso su propio interior. El círculo temía hablar en su presencia. Iván despotricaba en medio de una conversación. Acusar a los hombres de traición sin pruebas. Una vez llamó a la esposa de un niño poseído por el demonio, entonces personalmente ejecutó a toda su familia, incluida sirvientes y un gato. Lloró después como si no estaba seguro de por qué lo había hecho, como si alguien más lo tenía, pero no había nadie. De lo contrario, solo Iván, solo el eco de la niño aterrorizado solía ser lo que realmente marcó el colapso final. Fue lo que él le hizo a su hijo en 1581 en un momento de Iván, furia volcánica, golpeó a su embarazada. No era por vestir de manera inmodesta. Vistiendo a su hijo Tarovich, Iván Ivanovich intervino. Los dos discutieron. Iván planteó
Su bastón era una pesada vara de hierro y golpeó su propio hijo en la cabeza, el heredero de la trono ruso, arrugado, cráneo fracturado. Iván lloró, gritó y se rasgó la túnica. Y pidió perdón, pero era demasiado tarde. Su hijo murió días después y con él es el último trozo de cordura que le queda a Iván. En ese punto Iván habló menos y rezó más, y no confiaba en nadie, se negó a ser dejado solo, no por miedo a asesinato, pero porque, dijo él, los demonios susurran más fuerte en silencio. Ordenaría ejecuciones por la noche entonces. Quédate despierto contando iconos. Se acostó con reliquias de santos debajo de su almohada, esperando que su santidad pudiera bloquear él. Las visiones no lo hicieron. Cuando finalmente murió en 1584, su corte describió a un hombre que había convertirse en un fantasma antes de su último aliento. Su mente carcomida por el veneno de la culpa, el trauma y la larga sombra de lo no controlado. El poder de Iván el Terrible no solo estaba loco. Fue fabricado locura, un tirano forjado en la crueldad, pulido en el miedo y consumido por las mismas llamas que solía quemar a otros y su mente mucho antes de que la espada o la enfermedad. Era donde estaba el verdadero. El horror empezó cuando un tirano muere. Nadie se apresuran a ayudar, se apresuraron a esconder a Iván. El Terrible finalmente se quedó quieto, pero no. Uno se acercó al cuerpo de su asistencia. Crisis de contención. Se quedó a cierta distancia y la habitación estaba en silencio, excepto por el leve ruido del agua derramada. Piezas de muerte sagrada mientras se apresuraban a controlar las consecuencias políticas oficiales. Se enviaron cartas a toda Rusia, anunciando que Iván había fallecido. Pacíficamente, en oración. No había allí. No había habido oración ni sacerdote a su lado. Solo la imagen grotesca de un hombre echando espuma por la boca y agarrándose. Nada, muriendo solo en medio de una partida de ajedrez, pero la historia tenía que ser. Limpiaron la actuación, tuvo que continuar. Su cuerpo fue lavado cuidadosamente por los monjes. Ritualísticamente, pero lo que encontraron debajo de las túnicas los horrorizó. Abrir dolores, uñas de los pies ennegrecidas, articulaciones hinchadas. Sus piernas estaban rígidas por la podredumbre de su columna, arqueado de forma antinatural, como si incluso a la muerte se resistió y se quedó tendido y huele una mezcla de podredumbre dulce y mercurio. Fue tan abrumador que un asistente, según se informa, se desplomó mientras lo vendaban. No hubo autopsia, no hubo anuncio de enfermedad, solo hubo el guión, el mito, el Estado lo aprobó. Versión: Iván murió rodeado de gracia por velas de ángeles y sin embargo Moscú estaba una ciudad silenciosa, anormalmente silenciosa, que se mantiene. Su aliento. No sonaron campanas fúnebres. Esa primera noche no galoparon mensajeros por las calles con público proclamaciones en lugar del Kremlin sellado. En sí, como una tumba, los funcionarios se reunieron en silencio. Chambers Pfeffer fue localizado y se le informó de su nuevo título. Zar es solo un títere de nombre. En la práctica, Boris Godunov, el cuñado, ya estaba moviendo él piezas detrás de escena fuera de la paredes. La gente esperaba, algunos lloraron no por amor, pero porque no sabían qué vendría después. Murmuraron otros que Iván había maldecido la tierra, que no los cultivos crecerían ahora, que su fantasma atravesaría Moscú como una tormenta. Y en algún lugar tal vez alguien celebró en silencio y con cuidado, porque incluso Iván está muerto. El Terrible proyecta una larga sombra, y si celebraste demasiado abiertamente allí, todavía había muchas hachas en el Kremlin. Todavía hay suficientes hombres con túnicas negras dispuestos matar por la memoria de un tirano. No
Uno sabía cómo enterrar a un hombre como Iván no. En realidad porque Iván había hecho suyo el miedo. Legado que había construido una nación en su propio. Imagen retorcida donde cada palabra podría ser una traición, cada aliento de pecado y cada silencio una prueba, así que cuando su cuerpo estaba el asesinato finalmente colocado en un ataúd sellado debajo de capas de seda e incienso uno. Se dice que el monje susurró, que él tierra tómalo y que nunca ceda. Devuélvelo. Algunas muertes ocurren en un momento que otros repiten durante años como un grito atrapado en la piedra de Ibn Aibi. La muerte física en 1584 pudo haber terminado su tiranía, sino la verdadera muerte de Iván. El hombre, la fractura final de su la humanidad ocurrió 3 años antes. Con un solo acto irreversible de violencia asesinó a su hijo en la escena, preservada tanto en registros históricos como las pinturas inquietantes. Son casi demasiado. Es grotesco de creer, pero es real y está documentado por múltiples testigos. Comenzó como muchas de las explosiones de Iván. Lo hizo con el cuerpo de una mujer a finales de 1581. Iván visitó a su embarazada. No era Yelena Sermativa, la esposa de su hijo mayor Iván Ivanovich. La heredera del trono ruso era descansando modestamente vestida para el embarazo. Pero no según los estándares de Iván, acusó ella de inmodestia, de impropiedad cortesana, incluso de deslealtad, y luego con furia que surgió sin previo aviso la golpeó. Algunos relatos dicen que con los puños, otros diga con un bastón ceremonial. De cualquier manera, el resultado fue catastrófico. Yelena, días después, cuando Mskari Iván Ivanovich, el hijo, se enteró de lo sucedido, hizo lo que cualquier hombre haría cuando su esposa y el niño no nacido es atacado por él. Se enfrentó a su padre. Lo que siguió fue el momento más devastador en Rusia. La historia dinástica en un debate álgido que pasó del dolor a la rabia en segundos. Que Zarovich le gritó a su padre, defendió a su esposa, él cuestionó el juicio de Iván, tal vez él incluso maldijo la corona y la cara de Iván. Retorcido lo golpeó, pero esto no fue bofetada, fue un golpe calculado al templo, entregado con la punta de hierro. Personal que a menudo llevaba consigo el mismo personal que utilizado para señalar ejecuciones, un símbolo de el poder real. Ahora se usa para romper un cráneo. Iván Ivanovich cayó al instante ensangrentado. Tiró de su boca debajo de su cabeza. Se estremeció, no gritó, no pudo. Su cerebro ya estaba muriendo. Iván. Las secuelas. De repente, consciente de lo que había hecho, cayó de rodillas junto a su hijo, lloró. Acunó el cuerpo ensangrentado por el que gritaba. Los médicos besaron la herida y sollozaron como un hombre roto, pero ya era demasiado tarde. El daño ya lo había hecho el heredero. El trono ruso moriría en pocos días. Más tarde nunca recuperó la conciencia. No fue solo filicidio el asesinato de el hijo de uno, esto fue un suicidio dinástico. Iván no solo había matado al hombre que más amado en el mundo, él también tenía. Mató su propio futuro y el de Rusia. Porque lo que quedó fue Fifer, su segundo hijo, un hombre tranquilo, débil y apenas verbal. Hombre no apto ni siquiera para gobernar una casa. Solo el imperio más grande de la tierra, Iván. Sabía esto, el tribunal lo sabía, el pueblo lo temía, y en el silencio atónito que siguió a un cambio ocurrido en Iván, comenzó a morir no en carne sino en. Los historiadores espirituales describieron este periodo como el declive final de Iván, el aisló. Él mismo vagaba por los pasillos de el Kremlin en silencio, se detiene frente a iconos y susurrando les ordenó
Los sacerdotes leerán los últimos derechos de los. Mientras vivía, celebró los servicios funerarios. Él mismo mientras aún respiraba a la vez. La furiosa tormenta se convirtió en niebla y envejeció rápidamente. Su cabello se raleó en mechones. Las uñas se volvieron negras por sus comidas. Reducido a caldo y pan empapado en vinagre, lloró abiertamente, murmuró él. Nombre. Ivanovska, el pequeño Iván, durante las reuniones y, peor aún, se negó a nombrar un nuevo heredero. Tal vez creía que no lo merecía. Cuando se le preguntó qué debería pasar si Fifer murió sin descendencia real. Posibilidad, la única respuesta de Iván fue entonces: que caiga Rusia, ya no es mía. Había destruido su propio legado. La existencia que atormentaba a Iván no era solo. La culpa fue el reconocimiento de una persona. ¿Quién podría haber continuado su gobierno? Quizás incluso corregido, se había ido, no. Perdido en la batalla, no robado por Dios, sino asesinado por sus propias manos temblorosas y. Pero incluso entonces el mundo seguía girando. Su corte siguió funcionando con sus guardias. Todavía inclinado, pero algo en el aire había. Cambió el miedo que una vez se había aferrado a. La armadura tipo Iván ahora se estaba filtrando hacia adentro. Devorándolo desde dentro. No era. Ya no es la aterradora voz de lo divino. Poder era un anciano atormentado por él. Rostro de su hijo muerto, uno que parecía como el suyo pero sin la locura de. Los ojos cuentan historias de aquellos años. De Aar, que a veces gritaba a las sombras. Que tuvo visiones del regreso de su hijo. Sangrando y descalzo para reclamar el trono, vio sangre en el agua de su propio baño. Se negó a dormir solo, alegando que las paredes susurraban acusaciones, una cuenta. Incluso afirma que intentó resucitar a su hijo a través de reliquias y ayunos exigentes. Que los monjes leen de lo prohibido. Salmos de resurrección esperando un milagro. No vino nada, solo silencio, y eso. El silencio se convirtió en el sonido más fuerte. La vida de Iván, su poder, había venido del miedo. Pero ahora era él el que no tenía miedo de traición o asesino, sino de algo. Mucho peor es ser recordado solo como un asesino de su propia sangre, y ese miedo lo seguiría hasta el día en que finalmente se desplomó sobre el tablero de ajedrez, mirando fijamente un juego que ya no podía ganar. Porque Iván el Terrible no murió en 1584, murió el día que golpeó a su hijo. Y durante 3 largos años Rusia fue gobernado por un fantasma.